Hace casi 100 años, un hombre, Pierre de Freddy, conocido como el Barón de Coubertin, buscando un nuevo ideal para los jóvenes, propuso la recuperación de los antiguos Juegos Deportivos griegos, las Olimpiadas. Hoy, cuando caminamos hacia el siglo XXI y estamos a pocos lustros del año 2000, estos Juegos se han convertido en el máximo exponente de una civilización altamente especializada, con una tecnología que lo invade todo y que no podía estar ajena al deporte y sus competiciones. Pero para llegar a Barcelona 92, muchos hombres con sus fracasos y sus éxitos han hecho posible esta historia olímpica. Los Juegos de la antigua Grecia tuvieron una importante trascendencia en la cultura occidental, sobre todo en la Mediterránea. Pues si los cristianos se guiaban para la instauración del calendario en la muerte de Cristo, y otras civilizaciones han buscado en diferentes circunstancias el arranque de su historia, los griegos cuentan el año 776 a.C., primera fecha de celebración de los Juegos, como punto de partida de su historia. Y muchos años después sería precisamente Atenas la que volvería a reanudar el camino olímpico. Pero como decíamos, al principio cada olimpiada ha ido unida a un nombre, hombre o mujer, que fue protagonista y pasó a engrosar el ya abultado libro de la historia olímpica. Como el americano James Connolly en triple salto, primer vencedor olímpico de la era moderna en Atenas en 1896. En aquella primera olimpiada, de los 311 atletas de 11 países inscritos en los Juegos, un hombre, Espíridon Luis, iba a pasar a la historia como el primer vencedor de la maratón. El atleta griego recorría los entonces 40 kilómetros en 2 horas 58 minutos 50 segundos, con una apoteósica entrada en el estadio. 4 años después, los Juegos de París coincidían con la Feria Universal, que tenía más renombre, y obscureció unos Juegos que, desperdigados durante 5 meses, fueron un enorme fracaso. No fue muy diferente la cita en 1904 en San Luis, donde también la Feria Universal y una serie de pruebas paradeportivas montadas por los avispados americanos en busca del espectáculo diluyeron unos Juegos que, además, debido a la falta de competición fuera de Estados Unidos, se convirtieron en un paseo para los anfitriones, conquistando 22 de las 24 competiciones oficiales en juego. El auténtico despegue de los Juegos sería en Londres en 1908, con 32 países y 2013 atletas, con la presencia de mujeres en tenis, patinaje artístico y tiro con arco. Estocolmo en 1912 fue la última sede olímpica antes de la Primera Guerra Mundial. Técnicamente, la implantación del cronómetro manual y la foto finish supusieron un avance en la comprobación y veracidad de marcas y resultados. Asimismo, se realizó por primera vez un cartel oficial de los Juegos, ya que los anteriores no habían sido considerados como tales. Destacar la aparición del fútbol como deporte olímpico con victoria de sus creadores, los ingleses. Pero el verdadero protagonista sería el indio americano Watto Chuk, conocido como Jim Thorpe, y considerado el atleta más completo de todos los tiempos. Tras conseguir sendas medallas de oro en decatlón y pentatlón, estableciendo en la primera un récord mundial que duró 17 años, sería descalificado meses después al comprobarse que 2 años antes había recibido $60 por jugar como semiprofesional la Liga de Verano de Béisbol como bateador en un equipo de Carolina del Norte. A pesar de todos sus esfuerzos,
hasta 1982 sus familiares no podrían recuperar sus medallas y su nombre volvería a entrar en la historia olímpica. Tras el paréntesis de la guerra, en 1920, y como desagravio a su destrucción durante la contienda bélica, Amberes es designada sede de la 7ª Olimpiada. Sería en Amberes donde un atleta, Paavo Nurmi, iba a iniciar una legendaria carrera de victorias olímpicas, venciendo en la Olimpiada belga en 10.000 metros, siendo segundo en 5.000 y logrando 2 medallas de oro más en 2 pruebas ya desaparecidas del programa olímpico, los 10.000 metros campo a través y los 10 kilómetros por equipos. En esos mismos Juegos, España conquistaba su primera medalla, en este caso de plata, nada menos que en fútbol, con un equipo capitaneado por Ricardo Zamora. París, como homenaje al Barón de Coubertin, celebró la Olimpiada en 1924. Y mientras Paavo Nurmi seguía venciendo, conquistando 4 medallas de oro en 1.500 y 5.000 metros y 10.000 metros individual y por equipos, un joven nadador americano de gran envergadura se convertiría en protagonista de los Juegos. John Weissmuller, que así se llamaba, había logrado bajar de 1 minuto con un fantástico crono de 58,7 2 años antes en Estados Unidos. Y con solo 22 años se presentaba en París como recordman de su país en varias distancias con varias plusmarcas mundiales. En París lograría el oro en 100, 400 y 4 por 100 metros libres. Precisamente Ámsterdam en 1928 iba a suponer el afianzamiento de los Juegos, y en ellos España iba a conquistar su ya mítica medalla de oro en hípica. 1932 iba a significar, a pesar de que la designación de Los Ángeles reducía mucho la participación respecto a 4 años antes, la consolidación del atletismo femenino con la presencia de una mujer, Mildred Babe Didrikson, que con sus 2 medallas de oro en pruebas tan dispares como los 80 metros vallas o el lanzamiento de jabalina y su plata en salto de altura, hizo ver al mundo que el sexo femenino también podía dar espectáculo en el estadio, como lo prueba el final de los 4 por 100 metros lisos entre el equipo de Canadá y el de USA, con victoria para las americanas. 1936 sería el último acto olímpico antes del gran conflicto bélico que supuso la Segunda Guerra Mundial. En su afán de imponer sus criterios, el COI decidió conceder a Berlín los Juegos del 36 a pesar de la oposición de gran parte de las potencias, incluidas Inglaterra y Estados Unidos. Hitler aprovechó la ocasión para promocionarse a nivel mundial. Pero sería curiosamente un atleta de color, Jesse Owens, el que acapararía la atención, incluso del público alemán, tras sus inapelables victorias en 100 y 200 metros lisos, el relevo 4 por 100 con el equipo americano y el salto de longitud. Algo que tardaría en igualarse 38 años y aún no se ha superado. El 2 de septiembre de 1937, el Barón de Coubertin muere en Lausanne, donde es enterrado su cuerpo, ya que su último deseo es que su corazón embalsamado sea enterrado en Olimpia. La restauración de los Juegos en plena posguerra en la capital londinense va indiscutiblemente unida a la figura de una joven y espigada atleta holandesa, Fanny Blankers-Koen, que va a conseguir igualar la hazaña, esta vez en mujeres, de Owens, con 4 medallas de oro en 100 y 200 metros lisos, 80 metros vallas y 4 por 100 metros lisos. Helsinki tampoco quedará olvidada, y tras su designación baldía para los Juegos de 1940, es designada sede de la Olimpiada de 1952. Con un portador de la antorcha de auténtico lujo, Paavo Nurmi, los Juegos tendrán un nombre propio en el atleta checoslovaco, ya vencedor 4 años antes de los 10.000 metros, Emil Satopek. La locomotora humana, como se le llamaría más tarde, logra 3 medallas de oro y sendos récords mundiales en 5.000, 10.000 metros y la maratón, siendo el primer hombre que consigue la triple victoria en las carreras de gran fondo. Su mujer, Dana Zatopkova, es medalla de oro en el lanzamiento de jabalina.
problemas políticos empiezan a planear sobre los Juegos, y así la Olimpiada de 1956 está a punto de no celebrarse por la lucha interna del país anfitrión, Australia. Por fin se disputan, pero el gobierno australiano impide la entrada de caballos extranjeros, por lo cual las pruebas hípicas se celebran unos meses antes en Estocolmo. En Melbourne, sede de esta Olimpiada, el triunfador es un marinero soviético del Báltico, que justo 4 años después de la entrada de la URSS en el COI, logra la victoria en 5.000 y 10.000 metros. La Olimpiada de Roma de 1960 marca el inicio de los llamados Juegos Contemporáneos. La ciudad eterna estrena por primera vez la retransmisión televisiva a todo el mundo de los Juegos, con lo que supone de beneficios potenciales para el COI, y que en la actualidad se han multiplicado por miles de millones. En lo deportivo, los Juegos tienen 2 protagonistas. El etíope Abebe Bikila, que corriendo descalzo termina la maratón en primer lugar precisamente bajo el legendario arco de triunfo de Trajano. El segundo nombre unido a Roma es el de la norteamericana Wilma Rudolph, que consigue 3 medallas de oro tras haber sufrido una parálisis infantil. La Gacela Negra, como es bautizada en Roma por su ágil estilo y su gran velocidad, sube a lo más alto del pódium en 100 y 200 metros lisos y relevos 4 por 100.